Hola, buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo vídeo de En Alemán. En el último vídeo hablamos de la preposición de lugar aus, local preposición aus, aus den USA, aus der Schweiz. Bueno, hablamos de la preposición de lugar aus. Hoy vamos a hablar de estrategias de comunicación. Las partículas del Dialogpartikel, las partículas de diálogo forman parte de un lenguaje hablado y se usan como respuestas cortas, indicando conformidad, aprobación, dudas, etc. También sirven para estructurar, mantener o determinar un diálogo. Pueden tener distintos significados según el contexto en que aparecen. Ejemplos: Entschuldigung, wie ist Ihr Name? ¿Cuál es su nombre? Cosa, perdone, ¿cómo es su nombre? Cosa, se llama cosa. Allá, Herr Cosa, y en español sería así, señor Cosa. A indica que el hablante entiende o recuerda algo que ya sabía o que había oído antes. Ejemplos: ¿Ist Frau Sol da bitte? ¿Está la señora Sol? El uso de la partícula bitte es prácticamente obligatorio en todas las situaciones en las que se pide algo al interlocutor. En este caso, una información. Frau Sol ist nicht da. La señora Sol no está. Ja, gut, danke. Bien, de acuerdo, gracias. Con ja gut se expresa conformidad. Puede ser también señal de que se quiere terminar la conversación o el tema actual de la conversación. Ejemplos. Por ejemplo, wer ist da? ¿Quién es esta persona? Wer ist da? ¿Quién es esa persona? ¿Es Albert Stein? Sí, correcto. O sea, preguntan por quién es esta persona. ¿Es Albert Stein? Sí, es verdad. Con ja, stimmt se confirma un enunciado o una pregunta. Las partículas modales, modal particle, estas partículas expresan la actitud emocional del hablante referida a la situación o el contenido de lo que está diciendo o escuchando. Y también forman parte del lenguaje hablado. Es recomendable observar los contextos en que aparecen, ya que su uso es muy frecuente y su significado puede variar, según el contexto puede variar. A diferencia de las partículas de diálogo, las partículas modales no pueden aparecer solas, sino que siempre dentro de una oración. Se suelen colocar detrás del verbo. Ejemplo: Du sprichst aber gut Deutsch. Que bien hablas alemán. La partícula aber aparece en oraciones exclamativas y se usa sobre todo en la combinación con adjetivos o expresiones calificativos. Con aber el hablante expresa un cierto asombro ante algo que no esperaba. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que entendáis lo de las partículas y me despido hasta el próximo vídeo. Que os apuntéis al canal y nos vemos pronto. Chao.